Hola, vamos a continuar con el caso clínico número 4 del tema edema. Entonces, recordamos los valores normales que tenemos tanto de presión hidrostática como presión oncótica y ahora tenemos un paciente con mastectomía. ¿Qué es una mastectomía? Una mastectomía es el proceso quirúrgico cuando le retiran a alguien una glándula mamaria. Entonces, una paciente con mastectomía llega al hospital a pedir atención médica porque le han retirado su glándula mamaria. Normalmente hoy en día te la retiran cuando tienes el diagnóstico de cáncer de mama y le retiraron a esa paciente su glándula mamaria. Entonces la paciente presenta bultos, así se les dice de manera coloquial, que pues ella, debido a su antecedente de cáncer de mama, por lo que le hicieron la mastectomía, tiene la inquietud de saber si le están regresando esas neoplasias o qué son esas abultaciones. A la paciente la ingresan y se le hacen las mediciones de presión hidrostática y oncótica, tanto capilar como intersticial, así como otra serie de análisis. Entonces aquí en este caso vean que habíamos estado señalando los valores anormales con un color diferente y respecto a los valores normales no hay ninguna alteración. Entonces la pregunta es, la paciente que nosotros tenemos aquí con mastectomía y que no presenta ninguna alteración respecto a los valores normales, ¿presentará edema? Vamos a sustituir en la ecuación. Entonces, vamos a ver si la paciente presentará edema. Tenemos ahí la ecuación que ya hemos visto, hidrostática menos oncótica, y con su respectiva sustitución, sustituimos los valores que tenemos ahí en la paciente, no está marcado ninguno con otro color. Si nosotros hacemos la respectiva resta, tenemos 20.3 menos 20, tenemos un flujo de 0.3, de hecho lo tenemos como en el normal, y recordemos que el sistema linfático va a drenar hasta 15 milímetros de mercurio. Entonces, en este caso, la paciente presentará un edema. La respuesta habitual sería no. Pero aquí en este caso les pongo este ejemplo para que vean que hay veces que a pesar de que la ecuación esté en equilibrio, sí se va a formar un edema. La paciente sí va a formar un edema. La paciente con mastectomía. ¿Por qué va a formar un edema? Aquí en este caso, esa paciente que sí formará un edema, nosotros vemos que el equilibrio que nosotros teníamos en la paciente está todo en orden y que si al estar todo en orden voy a regresar al esquema a este, donde está todo en orden, a final de cuentas ese 0.3 es el líquido que va saliendo poquito a poquito, pero ¿por qué en un estado normal no nos edematizamos? Porque el sistema linfático está drenando ese exceso, ese 0.3. Pero ¿qué pasa en una paciente que sí formará edema con mastectomía? ¿O por qué esa paciente con mastectomía va a formar edema? Porque cuando te amputan un órgano, por ejemplo en este caso que te amputaron una glándula mamaria, que se la amputaron a la paciente hipotética, le quitan el sistema linfático. Entonces ahí la paciente sana, vean que se esquematiza cómo tiene su sistema linfático todo en orden y que la paciente que tiene mastectomía también le hacen algo, que ahí lo voy a poner para que vean, se llama linfadenectomía. ¿Por qué? Porque ahí en ese caso se tiene que retirar todo esa red que conecta la glándula mamaria para evitar, como lo vimos en el caso de la metástasis de las neoplasias, que alguna célula neoplásica pudiera viajar hacia otro órgano, ya sea por el sistema circulatorio o también por el sistema linfático. Entonces, aquí el problema cuando se hace alguna amputación como la mastectomía es que te retiran el sistema linfático. Vean en el esquema la paciente que tiene ahí en ese caso ya nada más la sutura, la herida, ya no se marca con verde que tiene sistema linfático como si tenía la glándula mamaria. Entonces en esa glándula mamaria no hay quien retire ese 0.3 de excedente y las personas empiezan a acumular edematizaciones, las cuales pues se pueden resolver fácilmente con algunas terapias para que ese líquido se drene, pero suele tener
situaciones estéticas que incomodan o que se confunden con otras cosas como neoplasias. Entonces, a las pacientes que les han amputado las glándulas mamarias por mastectomía, se empiezan a hacer abultaciones que deforman un poco el tejido y llegan a causar cierta preocupación, pero normalmente son edematizaciones, son edemas post-mastectomía. Entonces, aquí en este caso, este ejemplo es para que vean que a pesar de que la ecuación está en orden, si no hay sistema linfático, no hay quien drene ese pequeño exceso. Entonces, este es un caso en el cual la ecuación está en orden, pero la falla está en que el sistema linfático o no está o dejó de funcionar. Entonces, gracias por su atención y vamos al siguiente video.